Un saludo a su sección Por Nuestros Derechos. Yo soy Paulina Lemus y hoy me complace darle la bienvenida en este foro de comunicación a Tania Hernández Ramírez, quien es licenciada en Historia y especialista en el 2 de octubre en esta situación de Tlatelolco, de la matanza de estudiantes de Tlatelolco. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, cuéntanos un poco el por qué la libertad de manifestación es un derecho humano. Hola, ¿qué tal? Gracias, Pau. Principalmente recordar, es un camino muy largo. Nos remontaríamos desde el siglo XVIII, XIX, con la Revolución Francesa. Sin embargo, ya más contemporáneo en el mundo moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos justo nos dice en el artículo 19 que es una libertad, todo humano, hombre, mujer, tiene la libertad de expresar, manifestar sus sentimientos, sus ideas, y desde entonces se retoma. En México ha sido también una larga transición, un largo camino. Nos podemos situar desde el México también quizá independiente, en el Porfiriato. Hay que recordar a los hermanos Flores Magón, este trabajo que tuvieron con su periódico Regeneración, que fue un trabajo muy arduo. Muchos de sus compañeros murieron en el camino, y después de la Revolución Mexicana pues nos situamos justo quizá en los años 60, cuando inicia todo este despertar, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y justo el año del 68 creo que es un parteaguas o una coyuntura. Lo decimos así los historiadores porque justo tanto en México como en Francia, Alemania, Chile, en diferentes lugares, diferentes ciudades, se vio esta manifestación principalmente encabezada por jóvenes. Y en México este movimiento inicia quizá en julio del 68 y culmina tristemente el 2 de octubre con la matanza, justo la matanza de Tlatelolco, que hoy, 57 años después, quizás se sigue exigiendo qué sucedió, cuántos muertos hubo, pero no nada más es el 68 mexicano. Se abre toda una etapa llamada Guerra Sucia durante la década de los 70, 80, y vamos a encontrar diferentes manifestaciones también universitarias principalmente a lo largo de los 80, 90. Claro. Y, históricamente las y los estudiantes pues han tomado las calles precisamente para visibilizar problemáticas, pero también para crear, por ejemplo, empatía hacia otros problemas, como por ejemplo lo vimos en el 2017 con lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, históricamente en México, pues los estudiantes salen a manifestarse, porque es importante que entendamos que es pues un derecho humano, pero que también se respete esta libertad de manifestación, sobre todo de este sector tan importante que es el estudiantil. Quizás justo nacen las manifestaciones y es interesante, ¿no? Quizás siempre parte del estudiantil, así del sector estudiantil, porque justo son los chicos que tienen tiempo. Creo que es en la etapa humana, todos hemos pasado por esa etapa, y decía bien Salvador Allende, el único presidente socialista de los más recordados que se ha tenido también en la historia contemporánea, que ser joven y no ser revolucionario es contra natura. Entonces, cuando eres joven creo que tienes justo esa animosidad y esa libertad de expresar. Hay también lo peligroso cuando no somos críticos en la juventud. Y nace justo, te digo, en los sectores estudiantiles, porque es cuando pues no te preocupas, no tienes preocupaciones de mantener hijos, no te preocupa el trabajo. Muchos tienen la fortuna o tenemos la fortuna cuando somos estudiantes de que se nos apoya desde casa. Entonces lo que tienes que hacer pues simplemente es estudiar y sí visibilizar cómo está la sociedad en tu tiempo. Entonces de ahí la idea de Salvador Allende, que es contra natura, que no seas crítico, que no pienses. Vamos a verlo también principalmente en las universidades públicas. Sin embargo, por ejemplo, mencionas un parteaguas en México, después quizá del 68, tenemos la huelga del 88, la del 96, 98 también en la UNAM. Sin embargo, en 2012 hay una coyuntura muy interesante con esta universidad particular de ahí del poniente de la Ciudad de México, cuando en las elecciones de 2012 nace el movimiento Yo Soy 132, que de ahí creo que muchos somos herederos de este glorioso movimiento, yo lo llamo, porque justo nos volvió a recordar este parteaguas del 68 y la libertad de expresión, y lo interesante y la importancia de que los medios públicos principalmente informen al pueblo.
El 68, ¿cómo se logró? Era interesante porque justo hasta en esos tiempos el papel de los periódicos se pesaba, y si el presidente no autorizaba cierta cantidad de papel no se imprimían los periódicos. Entonces lo interesante del 68 quizá es todas estas brigadas que organizaban los estudiantes, los jóvenes, y salían a informar al pueblo en los mercados, en los autobuses, en los hospitales, hacían los llamados mítines relámpago. Vamos a ver esto reflejado en el 2012, esta libertad de expresión manejada con las nuevas tecnologías, que hasta nuestras fechas creo que la seguimos utilizando, redes sociales, a la televisión, periódico y a lo convencional que era la radio que se tenía, se van a agregar, te digo, redes sociales y todas las tecnologías. Y la inmediatez de la tecnología creo que ahora es súper maravillosa, y creo que es una forma de acercarnos justo a esta expresión y manifestación que tenemos los ciudadanos. Sí, muchísimas gracias por esta información, Tania. Y pues recuerde que el poder reside en cada uno de nosotros cuando conocemos y nos informamos sobre nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.